Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana Peláez Carmona, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, estoy matriculada en el curso de logaritmos. Mi grupo colaborativo, mi grupo de trabajo es el 301, 303, 145. El sede en el que estoy matriculada es Medellín, Antioquia. Mis aficiones son la tecnología, la música, las películas, más que todo los efectos especiales. También soy apasionada por París, pues Londres, New York, Buenos Aires, las cataratas de Iguazú. Me encantan todos esos lugares, me encantan la fotografía. Bueno, mi correo institucional es jpelaez con c k c a unadvirtual.edu.co, por si alguno de mis compañeros me quiere localizar y bueno, hacer esta experiencia un poco menos monótona. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a las preguntas que nos ha dejado el tutor para el primer trabajo de este curso, trabajo de reconocimiento de lenguajes. Espero que se me dé bien, es la primera vez que investigo tan a fondo de esto. Sabía más o menos qué era, pero no había investigado tanto. Entonces vamos a dar respuesta a eso. Bueno, pues entonces comencemos. La primera pregunta dice, ¿qué entiende por programación de computadoras? Bueno, para mí la programación de computadoras es el método utilizado para que las computadoras funcionen. O sea, es la magia que hay detrás de las computadoras, detrás de todo esto que nos es tan útil para nosotros. Esto que nos ayuda a hacer realizar trabajos, sea por cuestión laboral, por cuestiones de estudio, por cuestión simplemente de diversión. Todo eso, la programación es la magia que mueve un computador, pues para mí, en mi concepto. Pero no solo, pues no quiero decir que solo se utilice en un computador, sino que también vemos que la programación mueve muchas más cosas como son las páginas web y todo el mundo digital, todo lo digital, un computador, una tablet, un celular, todas esas cosas virtuales que tenemos nosotros hoy en día a nuestra disposición. Detrás de todo eso hay una programación y eso es algo inexplicable, muy chévere. Básicamente eso es lo que pienso sobre la programación. La otra pregunta nos dice que describamos la evolución de los lenguajes de programación hasta los actuales. Bueno, el primer lenguaje de programación fue el Fortran. Fue lanzado en 1957. Luego comenzaron a ver lo que nosotros comúnmente llamamos competencia. En 1958 salió el Lisp, el segundo lenguaje de programación, y a medida que avanzaba el tiempo iban saliendo más lenguajes de programación, tal vez mucho mejores que el anterior. Entonces ese, en palabras, o sea, como les digo, en opinión personal, el que saliera un nuevo lenguaje de programación después del Fortran, que vendría siendo el Lisp, hacía que inmediatamente el Fortran tuviera una actualización, tuviera una mejora. Entonces ese mundo de competencia que vamos viendo en los lenguajes de programación, la lista que les muestro aquí en pantalla, el COBOL, lanzado en 1959, el BASIC, que es un lenguaje de programación bastante común,
su primera versión fue lanzada en 1964. Luego seguimos con en el 70 el Pascal y el primer lenguaje del C en 1972. Seguimos con el ADA en 1980 y ahí vuelve el C y hace una mejora, que es el que vendríamos viendo como el CC, el C++, perdón. Y en ese mismo 83 vuelve y hace otra mejora. Y ahí vamos viendo toda la lista. Esta vendría siendo como una pequeña evolución, porque hay más y tal vez no lo tengo tan explicado, pero se me iba muy larga la explicación. Entonces básicamente solo quise dar nombre y fecha: el Python, Perler, el Ruby, el Java, el famoso Java. Ese es uno de los lenguajes de programación más utilizados y es uno de los lenguajes de programación más fáciles de aprender, el Java. No, pero luego vemos el PHP y vuelve el JavaScript, que ya es una versión como un poco más compleja para utilizar. Y vamos viendo que a medida que van saliendo lenguajes de programación nuevos, no vistos atrás, estos van haciendo una mejora. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el C, lanzado en el 72, y comienzan a lanzar el ADA, el Perl, el Python. Entonces ya automáticamente viene y hace una mejora. Entonces el hecho de que se creen más lenguajes de programación o que de una u otra manera haya más competencia hace que los primeros que fueron creados comiencen a hacer actualizaciones y a generar una competencia real. Bueno, en los últimos que estamos viendo tenemos que el JavaScript hace su última actualización para este año, sale para este año la última actualización, igual que el Snash, que sería el 7.0, el Python, ya la actualización salió el año pasado, el Ruby 2.3 también sale este año, el PHP hizo su actualización en el 2016 y vuelve el Java a hacer su actualización al Java 9, que estamos esperando a que salga, o no sé si ya salió, creo que estamos esperando todavía que salga. Y el Swift 3 es uno nuevo, pues no lo he visto en la lista anterior, creo que es un lenguaje de programación nuevo. Vamos a ver cómo nos va con esos. Básicamente esta es la evolución de los lenguajes de programación. Es como están, una lista con cronograma, bueno, se me fue, es una lista con quienes salieron primero, quienes después, quienes hicieron su actualización. Bueno, luego nos dicen que hagamos un cuadro comparativo de los lenguajes de programación. Bueno, no dice exactamente que hagamos, solo dice que muestre un cuadro comparativo. Yo estuve investigando y encontré este cuadro comparativo, me pareció muy completo, entonces decidí tomarlo, claro, sin dar crédito al verdadero autor de él. Lo tomo prestado, por así decirlo, para hacer esta presentación. Los lenguajes que estamos comparando son el PHP, el Java, el Basic, el C++. Bueno, aquí tenemos el paradigma de cada uno de ellos. Nos dice que para el PHP el paradigma sería un multiparadigma imperativo, es orientado a objetos, procedural y reflexivo. En cambio, el Java solo es orientado a objetos e imperativo. Y nos dice que el Basic es imperativo de alto nivel.
También estuvimos viendo que que el CC es multiparadigma, es orientado a sus objetos, imperativo y programación genética. Este tiene en la cuestión de paradigma tiene una gran similitud con el PHP, solo casi todo diferenciándose en la programación genérica. Vemos pues por quién fueron desarrollados, en qué año. Dice que el PHP fue desarrollado en 1995 por Ramus Lerdorf y que el Java salió en 1995 también y fue diseñado por James Gosling. Eso es obviamente en una corporación, Microsistemas Oracle. Bueno, tenemos el BASIC, que fue diseñado por John George Kennedy, Thomas Eugene y lanzado en 1964, es un poquito más nuevo. El C++ lanzado en 1983, diseñado por Harmet Stoustrup. Bueno, aquí comenzamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de estos para hacer el comparativo. Dice que el PHP es de software libre bajo licencia de PHP y es útil para desarrollar páginas web. O sea, él es uno de los más utilizados para el desarrollo de páginas web. Además, ayuda a desarrollar las aplicaciones complejas y contenido dinámico de poco aprendizaje. El Java nace con la idea de White ONS. Dice que lo escribió una vez, es como una recomendación que nos da para cuando lo vamos a utilizar. Dice que se ejecuta en cualquier lugar, logra que las aplicaciones se puedan ejecutar en cualquier plataforma, es multiplataforma, al igual que PHP. La licencia de este es el Community Express GNU GPL Java. Esa sería la licencia para el Java. Y nos dice que el BASIC se crea para las computadoras para que las computadoras hagan más de una tarea, o sea, y sea de tiempo compartido y fuera fácil de usar. Es fácil de usar, fácil de aprender, es amigable, claro y ser funcional en todo equipo. Es un lenguaje híbrido que sirve para la manipulación de objetos. Bueno, ahí ven por qué les decía, ahí les confundí. Ese no es un lenguaje híbrido, ese es el SS, qué pena. Bueno, ahí vemos por qué el BASIC es uno de los más opcionados. Ya vemos que a la gente de ahora en día no le gustan las cosas muy complejas, le gusta más bien facilito. Entonces, entre más fácil sea mejor y el BASIC es uno de los lenguajes de programación más fáciles de aprender, uno de los lenguajes de programación más claros. Entonces, no es multiplataforma, es múltiple, no tiene una licenciatura. Y vamos a terminar con el C++. Dice que es un lenguaje híbrido que sirve para la manipulación de objetos. Este sí es multiplataforma y su licenciatura es el Bell Labs. Básicamente estos son los lenguajes que se escogieron para el comparativo. Son unos de los lenguajes más utilizados con más tendencia a nivel internacional. Bueno, ahora tenemos la pregunta déjame mirar, la tabla comparativa de la tendencia de los lenguajes de programación. Bueno, decimos que los lenguajes de programación, la tendencia.
los con la tendencia, porque la verdad le digo, no entendí muy bien la tendencia, pero estoy investigando más, estoy mirando más las unidades. Por ahora lo que puedo decir en este sería lo que investigó fue que el estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes, que son el del programador profesional, el del diseñador del lenguaje y el del implementador del lenguaje. Dice que además de estos tres trabajos ha de realizarse dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de una computadora y de las limitaciones fundamentales de la propia calculabilidad. El término programador es un tanto amorfo en el sentido de en que camufla importantes diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación. Claramente el programador que ha realizado un curso de 12 semanas en Common y luego entra en el campo de procesamiento de datos es diferente al programador que escribe un compilador en Pascal al programador que diseña un experimento de inteligencia artificial en Lisp o del programador que combina sus rutinas en Fortran para resolver un problema de ingeniería complejo o del programador que desarrolla un sistema operativo multiprocesador en A. Bueno, también nos están preguntando por las buenas prácticas de programación. Quiero dar una pequeña definición de las prácticas de las buenas prácticas de programación, ya que son un conjunto formal o informal de reglas pudiendo ser opcionales o obligatorias que se adopten con el fin de generar o mejorar la calidad del software. Una de las buenas prácticas tendría que ser el programa, como se dice, que hay que programar. Perdón, ahí hay que programar como si supiéramos quién va a mantener un código en su psicópata con tendencias violentas que sabe dónde vives. Bueno, en cuanto a las tendencias de programación, pues no entendí muy bien esa parte, pero sigo indagando, sigo investigando sobre eso. Por ahora tengo que el estudio de los lenguajes de programación junta tres intereses diferentes: el programador profesional, el diseñador del lenguaje y el que va a implementar el lenguaje. Pero también sé que además de estos tres trabajos que han de realizarse dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de una computadora, la creación de una computadora y de las limitaciones fundamentales de la propia calculabilidad. También sé que el término, el programador, es impreciso porque ya que camufla importantes diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación. Yo creo que también me encontraré que existen un estilo de programación, varios estilos de programación. Uno es orientando a objetos, el otro es la imperativa, entrada y procesamiento y salida de datos. Está el funcional, son las funciones, los datos son funciones, los resultados puede ser un valor, una función. También encontré el lógico, el TF, verdadero, falso, o más operaciones lógicas, inteligencia artificial. Y por último encontré el concurrente, que aún está en proceso de investigación, no se sabe mucho de este. Bueno, ahora estamos con lo de las prácticas de programación. Me gustaría dar una pequeña definición de estas para
entender un poco más, dicen que las buenas prácticas de programación son un conjunto formal o informal de reglas que pueden ser opcionales o obligatorias, y ellas se adoptan con el fin de generar o mejorar la calidad del software. Ejemplos de buenas prácticas de programación puede ser tener bien estructurado el código y espaciado, seguir siempre el mismo orden, siempre que sea posible. También creo que es importante comentar las partes del código, utilizar nombres para funciones y variables siempre con la misma lógica al elegirlos. Usar la lógica, hacer las cosas muy simples, que no sean tan complejas, porque quizá en algún momento nos podemos errar nosotros mismos queriendo poner un poco de dificultad en ellas. Hacer las cosas para no tener que hacer las cosas bien, para no tener que buscar luego una implementación para cambiar valores, y que las funciones y los nombres de las variables obviamente sean descriptivos. Bueno, me pide también que indague un poco sobre el lenguaje CSNAS. Bueno, dice es generado en el 2003 por Visual Studio.net. Microsoft CSNAS es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecuta en .NET Framework. Bueno, se supone una evolución de Microsoft C al Microsoft C++. Es sencillo, es moderno, proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos. El código creado mediante el CSNAS se compila como código administrativo, lo cual significa que se beneficia de los servidores de Common Language Runtime. Estos servicios incluyen interoperabilidad entre los lenguajes, correlación de elementos no utilizados, mejora de la seguridad y mayor compatibilidad entre las versiones. CSNAS se presenta como Visual CSNAS en el conjunto de programas del Visual Studio.net. Ya dije que era él quien lo había lanzado. Visual CSNAS utiliza plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de propiedades, asistentes de código, modelos de objetos y otras características del entorno de desarrollo. La biblioteca para programar el Visual CSNAS es net.framework. Bueno, entonces básicamente las características del CSNAS son estas. Dice que se caracteriza por ser un lenguaje de programación simple pero eficaz y que está diseñado para escribir aplicaciones empresariales. También se caracteriza por la evolución de los lenguajes. Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operaciones. Presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados. También una de sus grandes características que proporciona acceso de tipos API más comunes, Framework con automatización y estilos C. Asimismo, admite un modelo UNFAS en el que se puede utilizar punteros para manipular memoria que no se encuentra bajo control en el correlector de elemento no utilizado. Bueno, esto fue todo. Estoy un poco tibia en cuanto a este tema todavía, pero sigo realizando investigaciones, sigo mirando las unidades.
bueno, espero el próximo trabajo poderlo hacer más completo, por que pueda ya tener mayor información sobre todo eso. Muchas gracias, Rafael. Mi nombre es Juliana Peláez. Bueno, ya dije, mi nombre es Juliana Peláez. Ya les di mi correo institucional en el foro, en el cual estaré publicando mi Skype y mi WhatsApp para ponernos en contacto y podernos ayudar mutuamente. Muchas gracias.